Bien, buenas noches. En este video tutorial voy a explicar más o menos todos los eventos sucedidos durante la semana de mayo de 1810, semana que va a terminar con la revolución del 25 de mayo de 1810, que significó, por un lado, la destitución del virrey Cisneros, el último virrey del Río de la Plata, y por el otro lado, la formación de una junta de gobierno criolla, compuesta por mayoría de criollos. Para poder comprender los sucesos del 25 de mayo y su significado e importancia, tenemos que analizar varios factores. Por un lado, los factores internacionales y el factor interno, por supuesto, de lo que estaba ocurriendo en el Río de la Plata. También tenemos que analizar los días previos al 25 de mayo para poder entender mejor los sucesos, los eventos. Por un lado, tenemos que recordar que en enero de 1810, o tener en cuenta, la Junta de Sevilla fue completamente conquistada por Francia y que el país entero se encontraba a merced de Napoleón y de su poderoso ejército. Eso significó un conflicto legal que va a perjudicar fundamentalmente a Cisneros, ya que fue nombrado virrey por esa junta. La noticia llega a Buenos Aires recién hacia el 13 de mayo y a pesar de los intentos de Cisneros por intentar ocultar dicha información, se termina sabiendo. Eso nos da el puntapié inicial para comenzar el análisis a partir del 18 de mayo. En efecto, el 18 de mayo, Cisneros reconoce públicamente la caída del gobierno español y el sometimiento del país a las fuerzas francesas. Por lo tanto, solicita a la población calma, ante todo, mantener la lealtad hacia la corona y no tomar medidas precipitadas. Sin embargo, un sector de la población criolla ya había puesto en marcha un plan para lograr ciertas transformaciones que no tenían eh, previsto a Cisneros. ¿A qué me refiero con esto? A lograr un cambio de gobierno. En otras palabras, a desplazar a Cisneros como virrey. Em, el plan de estos conspiradores, estos revolucionarios, era simple. Llamar a un cabildo abierto y demostrar pública y legalmente que Cisneros ya no debía ser virrey y probablemente nunca tendría que haberlo sido, ya que no fue nombrado por el rey de España, sino que fue nombrado por una junta de gobierno que además ya no existía. El problema era que quien tenía que llamar a esa junta, a ese cabildo abierto, era ni más ni menos que el propio Cisneros. Por lo tanto, entre el 18 y el 20 comienza la conspiración para forzar a Cisneros a que convoque al Cabildo Abierto. Por un lado, se le solicita públicamente para el 20 de mayo se comienza a presionar cada vez más al virrey para que haga la convocatoria. Finalmente, presionado por los revolucionarios y sintiendo falta de apoyo por parte de las milicias locales, mayormente criollas, es un detalle también a tener en cuenta, Cisneros decide hacer la convocatoria al Cabildo Abierto que se iba a convocar el 22 de mayo. Dicha convocatoria la realiza el 20. Bien, en otras palabras, el Cabildo Abierto se iba a definir el 22 de mayo. Sin embargo, el 21 ocurre un hecho curioso que también va a ser de vital importancia. Mientras en el Cabildo se estaban haciendo los preparativos para la realización del evento del día siguiente, irrumpe en la Plaza de la Victoria, hoy en día Plaza de Mayo, un grupo de personas muy jóvenes que venían armadas y con imágenes del rey Fernando VII. Esta multitud, que se hacían llamar Legión Infernal, dirigidas por dos jóvenes llamados French y Beruti, exigían a gritos y bajo amenaza de tomar el cabildo la destitución inmediata de Cisneros.
Se produjo una situación muy tensa, ya que, como dije, amenazaban con tomar el cabildo por la fuerza y echar a Cisneros por la vía armada. Sin embargo, las tropas fueron calmadas por Saavedra, que prometía que la resolución del conflicto legal respecto a si Cisneros debía ser o no virrey se iba a resolver al día siguiente. La Legión Infernal, sin embargo, depone su actitud, o sea, decide marcharse, pero prometía volver al día siguiente. Finalmente, el 22 de mayo se convocó al Cabildo Abierto. Asistieron hacendados, jefes militares, abogados, propietarios importantes y por supuesto miembros de la iglesia. Durante todo el día se realizaron discusiones acerca de si Cisneros debía continuar en el cargo o debía ser sustituido, mientras que en la plaza aguardaba French Beruti junto con los infernales, eh, pero sin embargo la acción se estaba llevando a cabo adentro. Dicha reunión se convirtió en una larga jornada llena de discusiones y discursos a favor o en contra del virrey, entre los cuales se destacaron algunos discursos como el discurso del obispo Lue, el discurso de Juan José Castelli y el de Juan José Paso. Sin embargo, al final, por mayoría y por voto, al final del día se terminó resolviendo que Cisneros iba a dejar de ser virrey y que iba a ser reemplazado por una junta de gobierno, lo que parecía que la Revolución de Mayo había triunfado. Sin embargo, una sorpresa guardaba a los revolucionarios el 23 y el 24. Para comprender cómo se desarrolló la última resistencia a la revolución, tenemos que tener en cuenta un detalle importante, que la Junta iba a por lo menos un día iba a tardar en conformarse, ya que sus miembros debían ser convocados, se iba a tener que preguntar a los mismos si querían formar parte de la misma. Por lo tanto, durante un día, hasta que se conformara la Junta de Gobierno, el poder del virreinato, porque ahora era discutible llamarlo virreinato, ya que el virrey ya no existe, el poder del Río de la Plata, si se quiere, iba a quedar en manos del Cabildo de Buenos Aires temporalmente, solo en forma interina, por una cuestión de días, de un día, perdón, o una cuestión de horas incluso. También tenemos que tener en cuenta que los miembros del Cabildo, la mayoría eran peninsulares. Y fundamentalmente que durante esa jornada el Cabildo tuvo el poder, más precisamente el síndico del Cabildo, que se llamaba Julián de Leiva. Bien, ahora considerando esto, tenemos que saber que el 24 de mayo, tanto Leiva como el Cabildo realizaron la última tentativa para mantener en el poder a Cisneros. ¿Cómo fue la misma? Simple. Se conforma una junta de gobierno, como se había acordado el 22. Sin embargo, esta junta de gobierno decide colocar a Cisneros, al mismísimo Cisneros, como presidente de la Junta, junto con cuatro colaboradores como miembros de la Junta, dos criollos y dos peninsulares. En otras palabras, Cisneros iba a seguir en el cargo, a pesar de lo que se había sugerido el 22 de mayo, pero con otro cargo. Iba a seguir en el poder, pero con otro cargo, ya no como virrey, sino como presidente de la Junta. Por supuesto, esa junta no fue para nada del agrado de la mayor parte de la población, especialmente la población criolla, ya que consideraban una burla porque consideraban que iba en contra de los deseos del 22 de mayo, del Cabildo del 22 de mayo, del Cabildo Abierto, que se había acordado que Cisneros se iba del poder. Sin embargo, se puede considerar que la resistencia a este plan de urgencia de Leiva y del Cabildo obedece más a un tecnicismo. Años más tarde, Leiva iba a aclarar que en realidad
su intención no era mantener a Cisneros en el poder, ni él mismo se consideraba un contrarrevolucionario, sino que él solo quería mantener las formas. El cabildo tenía el poder, sin embargo, la historia consideró que el cabildo había abusado de ese poder. Sean cuales sean las intenciones de Leiva, no cambiaron lo que pasó con los revolucionarios. Los revolucionarios, la misma noche del 24, trazan un nuevo plan de emergencia. El mismo consistía en una alianza con la Legión Infernal que mencionamos el 21 de mayo. La Legión Infernal y los revolucionarios iban a presionar al cabildo al día siguiente para que dé marcha atrás con su junta peninsular con Cisneros a la cabeza. Finalmente llega el 25 de mayo. El 25 de mayo comienza la mañana con la marcha, la puesta en marcha del plan revolucionario. El primer paso del plan era que los dos miembros criollos de la Junta, Castelli y Saavedra, esa misma mañana se presenten al Cabildo y presenten su renuncia a la Junta incluso antes de asumir. Por un lado eso. Pero el paso más importante lo iba a protagonizar la Legión Infernal, con French y Beruti a la cabeza. Los mismos llaman o convocan a la población a la plaza, informan lo que pasó e informan su punto de vista acerca de cómo esta junta nueva iba en contra de los deseos del Cabildo Abierto del 22 de mayo. Por lo tanto, había que movilizar a la población a la plaza para exigir que asuma otra junta y que Cisneros renuncie definitivamente. Así es como la Legión Infernal convoca una gran multitud a la plaza y vuelven a hacer su amenaza del 21 de mayo de tomar el cabildo por la fuerza. French entra en el cabildo y presenta la solicitud firmada por todas las personas en la puerta del cabildo, exigiendo que Cisneros sea completamente removido de su cargo. Finalmente, Cisneros, presionado por la multitud y sintiéndose abandonado por las milicias locales, ya que dijeron que no iban a reprimir a la población bajo ninguna manera, se ve obligado a renunciar. Así es como Cisneros y los otros dos miembros peninsulares renuncian a esta junta que solo gobernó por unas horas. Y el tercer y último paso de del plan revolucionario era la conformación de una nueva junta, criolla esta vez. Esta junta, con los miembros que se ve en la imagen, termina asumiendo al final de la jornada del 25 de mayo, convirtiéndose en el primer gobierno patrio, o sea, el primer gobierno compuesto solo por criollos. Presidente Cornelio Saavedra, vocales Belgrano, Mateu, Ascuénaga, Castelli, Larrea y Alberti. Y secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno. Comienza de esta manera formalmente la historia de Argentina. Muchísimas gracias.